Directora general del CIDEM. Les doy la más cordial bienvenida a todos por asistir a este ciclo de conferencias. Construcción de un espacio y futuro común, organizado por la Unidad de Estudios de la Gobernanza y la Cooperación Territorial, que coordina el maestro Reyes, y la Unidad de Estudios de la Complejidad, coordinada por el doctor Luis Tamayo. En esta ocasión, la conferencia es la crisis de las finanzas públicas, y para ello doy la bienvenida al doctor Jacques Serva, director adjunto del Instituto de Preparación a la Administración Pública de la Universidad de Bretaña Occidental, y al doctor Rodolfo Becerril Estrafón. Para dar inicio a la conferencia, le doy la palabra al doctor Jacques Serva, quien es especialista en Management Internacional, en el dominio de la acción humanitaria, de la organización y del funcionamiento de las ONGs. Es director adjunto y profesor del Instituto de Preparación General a la Administración Pública de la Universidad de Bretaña Occidental, profesor del CIDEM y profesor del Instituto de Relaciones Internacionales y Estrategia de Francia. Es expresidente de la Asociación Humanitaria Acción contra el Hambre. Participa en la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos del Hombre. Bienvenido, doctor. Là, vous m'entendez mieux, non? Donc, je suis désolé, je ne parle pas espagnol. Alors, lo siento, pero no hablo español. Voilà. Ouais. Ouais. Mais comme tous les Français, c'est parce que j'étais un mauvais élève en langue et ça ne s'est pas amélioré avec l'âge, malheureusement. Hein. Voilà, es un poquito como todos los franceses, ¿no? Somos muy malos en idiomas y en mi caso no mejoró con la edad. Me disculpo. En France, mais je termine sur l'anecdote, en France, lorsqu'on était bon élève, on apprenait l'allemand et le latin. En Francia, como buen alumno, hace algunos años, era estudiar el alemán y el latín. Et la dernière langue qu'il fallait apprendre, c'était l'espagnol. Y el último idioma que se tenía que aprender era el español. Les choses ont bien changé, puisqu'aujourd'hui, les deux langues, c'est l'anglais et l'espagnol partout, mais à mon époque... Las cosas han cambiado muchísimo. Ahorita los chicos de prepa estudian más bien el inglés y el español, pero en su época era otro mundo. Voilà, donc pardon de la traduction simultanée. Perdón por la traducción consecutiva. Et pardon aussi pour le sujet assez austère que l'on va traiter. Y perdón también de antemano por el tema bastante austero, ¿no?, que vamos a tratar el día de hoy. C'est un sujet austère, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Es un tema austero, pero que finalmente nos concierne a todos, nos implica a todos. Au plan national, au plan international et au plan local, puisqu'on parle de finances publiques locales. A nivel nacional, internacional, pero también local, porque hablamos justamente el día de hoy, vamos a hablar de finanzas públicas locales. Tout à l'heure, avec les étudiants de M1, hace algún momento, con los estudiantes de Master 1, nous avons commencé à travailler sur la loi organique relative aux lois de finances. Hemos empezado a trabajar sobre la ley orgánica relativa a las leyes de finanzas. Autrement dit, sur la nouvelle culture de performance française. Dicho de otra manera, sobre esta nueva cultura de performance, de eficiencia en Francia. Donc désormais, nous avons des systèmes d'information. Donc, hoy en día ya por fin tenemos sistemas de información. Des objectifs, des stratégies, des objetivos, indicateurs. estrategias, indicadores. Maintenant, nous pouvons piloter. Hoy ya podemos pilotear. Et curieusement, au moment où nous avons tous ces instruments, la situation des finances publiques est pire qu'avant ces outils-là. Y curiosamente, hoy en día que por fin, entre comillas, tenemos esas herramientas, es cuando peor está la situación financiera. Ouais. Donc on voit bien que ce n'est pas uniquement les outils qui vont nous permettre de résoudre la crise. Donc vemos claramente que la solución no son solamente las herramientas que nos van a permitir resolver esta crisis. Cela dit, ils sont indispensables.
No obstante, son indispensables. Indispensables pour les gouvernants Indispensables por los gobernantes et indispensables pour les citoyens que vous êtes, y indispensables por los ciudadanos que somos, notamment pour être sûr que vos gouvernants utilisent bien vos finances publiques, c'est-à-dire vos impôts. sobre todo para asegurarse que sus gobernantes utilizan muy bien el dinero, es decir, sus impuestos. C'est une question essentielle, hein. Pregunta esencial. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe au niveau local, local en France, mais nous aurons aussi bien sûr l'éclairage au niveau du Mexique. Alors, lo que vamos a ver el día de hoy es lo que pasa a nivel local en Francia y vamos a tener el paralelo con la presencia del doctor Rodolfo Becerril. On ne va pas faire un grand exposé théorique, No vamos a hacer una gran exposición teórica, mais on va essayer de comprendre quelques mécanismes qui expliquent une grande partie de la crise financière et qui expliquent la difficulté que nous avons à réformer nos finances publiques. Alors, vamos a ver más bien algunos elementos concretos que pueden explicar esta crisis, no solamente esta crisis financiera, pero también la dificultad que tenemos en reformar los instrumentos y las políticas de finanzas públicas. Alors comme je ne suis pas un homme courageux, Alors, como soy un hombre sin valor, je ne critiquerai pas les finances publiques mexicaines parce que je n'ai pas le droit, je crois que c'est l'article 33. voilà, como conozco el artículo 33 de su constitución, no voy a criticar las finanzas públicas de México, Voilà. Mais aussi parce que je suis fonctionnaire français et que j'ai une obligation de réserve et je ne peux pas tout dire. pero también porque soy funcionario público francés y que tengo una obligación de reserva, por lo tanto no puedo decir todo, Même lorsque je suis enseignant. aún siendo profesor en este caso. Alors peut-être on va regarder le premier slide, la première diapositive, si vous voulez bien. Alors, el título es un engaño porque el resto de la presentación está en francés, para que vayamos todos trabajando en el idioma. Et donc, dans ce premier article, c'est le premier article de la Constitution française. Alors la version existe en espagnol. Si vous voulez aller voir sur Google, vous avez tout ça en espagnol. Alors, es el primer artículo de la Constitución francesa, lo pueden encontrar en constitution.fr, hay la versión en español para los realmente que se quieren. Alors qu'est-ce qu'il dit ce premier article? Alors pardon pour les étudiants de M1 à qui j'ai montré ça tout à l'heure, hein. Alors, perdón para los estudiantes con quien hemos visto esta rápidamente en la tarde. ¿Qué vemos en este artículo? C'est que la France est une et indivisible, Francia es una y indivisible, mais que c'est une république décentralisée. pero que es, y es la última frase, es una república con una organización descentralizada. La culture traditionnelle de la France, c'est la centralisation. La cultura tradicional de Francia es la centralización. Et si nous avions conservé cette culture, il n'y aurait pas de conférence ce soir. Y si hubiéramos mantenido esta cultura, pues no hubiéramos tenido conferencia esta noche. Voilà. Mais la démocratie a voulu que la France accorde plus de pouvoir a des entités territoriales. Pero el fenómeno democrático ha suscitado la transferencia de más competencias y más libertad, más autonomías a entidades territoriales. Bien sûr, sans aller jusqu'à la fédération. Sin llegar hasta la federación. Parce que le mot fédération, pour beaucoup de Français, c'est le diable. Porque la palabra federación para muchos franceses es como el diablo. C'est d'ailleurs une des discussions au niveau européen. Est-ce que l'Europe doit devenir une fédération ou pas? De hecho, es uno de los temas de debate a nivel europeo, de saber si la Unión Europea se tiene que transformar en federación, sí o no. Donc, nous avons une organisation décentralisée. Donc, tenemos una organización constitucionalmente descentralizada. Alors, on va regarder le deuxième slide. Et après l'article 1, nous avons l'article 72 de la Constitution. Directement. Oui. Después del artículo 1, vamos a hacer referencia al artículo 72. Et qu'est-ce que dit l'article 72? Y en sustancia, ¿qué dice este artículo?
c'est qu'il y a différents types de collectivités locales. que existe diferentes tipos de gobiernos locales. En francés decimos colectividad territorial, pero la traducción correcta creo sería gobierno local, C'est la première expression de la démocratie. que es la primera expresión de la democracia. Nous avons des municipalités, des communes. Tenemos municipios, Nous verrons tout à l'heure combien. veremos más adelante cuántas. Nous avons des départements, Tenemos departamentos, nous avons des régions, tenemos regiones et puis nous avons aussi des regroupements de municipalités. y tenemos también intermunicipalidades, grandes asociaciones de municipios. Mais toutes ces régions-là, et c'est la deuxième partie de l'article que vous avez devant vous, Pero todas esas áreas, campos, es la segunda parte del artículo que tienen. eh bien, Aquí- ont le droit de s'administrer librement. Todas esas capas tienen derecho en administrarse libremente. Et ces collectivités disposent d'un pouvoir, de compétences et d'un pouvoir réglementaire. Y esos gobiernos locales disponen de un poder de competencias, de reglamentación, Ouais, ¿no? et de y pouvoir réglementaire. de poder reglamentario. Ça signifie que on va avoir une articulation de pouvoir entre le national et le local. ¿Qué significa? Que vamos a tener una articulación de poderes entre el nivel nacional y el nivel local. Avec toujours la tentation de l'État français de diriger. Con siempre hasta el día de hoy la tentación del Estado central francés de tomar las riendas, ¿no? De controlar. Et nous avons une expression en France, nous parlons des jacobins. Y tenemos una expresión en francés, hablamos de los jacobinos, En souvenir de la Révolution française, en recuerdo a la Revolución Francesa. de ces donc révolutionnaires qui voulaient un État unique Donc, contre les pouvoirs locaux. esos revolucionarios que ellos sí iban hacia un poder único, central, en contra de poderes locales. C'est important l'histoire parce qu'elle explique beaucoup de tensions entre les collectivités, entre le désir des collectivités d'être autonomes Es importante el factor histórico porque explica muchas tensiones entre esta voluntad de los gobiernos locales de ser autónomos et l'État qui veut donner de la liberté mais contrôler en même temps. y el Estado que está en una tensión también de querer dar libertad pero al mismo tiempo de controlar. Rapidement, regardons le prochain slide. Lo connaît. Voilà, ça marche? Oui. La Constitution, elle dit, OK, maintenant vous avez des compétences. La Constitución dice básicamente, ok, está bien, ya tienen competencias, Mais gobiernos vous locales. Eh bien, on va vous donner le droit d'avoir des ressources financières. Entonces les vamos a dar el derecho a tener recursos financieros. Logique. Lógico. Ouais. Je vous donne des compétences, parce que la décentralisation, c'est je vous donne des compétences, Entonces, les doy competencias, porque la descentralización es eso, es una transferencia de competencias. mais les compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vous donne des charges, des dépenses à engager. Pero, ¿qué significa tener nuevas competencias? Significa también gastos que asumir. C'est bien d'être libre, Es muy interesante ser libre, ¿no? c'est bien d'avoir du pouvoir, Está interesante también tener poder, mais il faut payer aussi les dépenses que ça entraîne. pero hay que asumir tampoco los gastos que conlleva esta libertad y este Et poder. l'appétit de pouvoir des collectivités, c'est aussi des charges à gérer, et on voit se dessiner la problématique des finances publiques locales. Y este apetito de poder también del gobierno local está, repetimos, ligado a la problemática que vamos a conocer en términos de finanzas públicas. Je ne lis pas pour le moment les deux autres alinéas de l'article, parce que c'est le nouvel article 72 de la Constitution qui a été réformé déjà pour compenser la crise des finances. Donc on le verra après. Donc, este artículo no lo vamos a leer hoy en día porque de hecho está en reforma, este artículo, por razones de crisis de las finanzas públicas. L'autre diapositive. Alors, l'autre diapositive, elle dit déjà un petit peu ce que j'ai annoncé, c'est que Donc, como pueden ver, es lo que ya hemos dicho.
L'histoire de la décentralisation est récente en France. La historia de la descentralización es algo bastante reciente en Francia. Elle a connu un coup d'accélérateur à l'époque du président François Mitterrand. Hubo realmente una aceleración muy fuerte en la época del presidente Mitterrand. C'est 1981-82. Son las leyes de 1981-82. Nous avons appelé ça, comme la pièce de théâtre, l'acte 1 de la décentralisation. Hemos llamado eso como en el teatro el acto 1, ¿no? de la descentralización. Puis, dans les années 1900, on va dire 10 ans plus tard, Luego, unos 10 años más tarde, avec l'accroissement des compétences, on va rentrer dans l'acte 2 de la décentralisation. con el crecimiento de la transferencia de competencias, vamos a entrar en el acto 2 de la Et descentralización. vous allez voir, aujourd'hui, c'est l'acte 3 qui se prépare. Y hoy, vaya a ver, están escribiendo el acto 3. Mais je pourrais dire autrement, je pense que c'est le Big Bang qui se prépare. Hola, pero en otros términos, Ouais. es más bien el Big Bang de la descentralización que se está preparando. Ouais. Si j'étais au Mexique, je dirais, j'espère que ça n'arrivera pas, le Big One. Ouais. Ouais. Mais vous allez voir que c'est vrai ce que je vais dire. Peut-être l'autre diapositive. Donc, on va voir se dessiner en France différentes couches administratives. Donc, vamos a ver surgir en Francia diferentes capas administrativas. 4 niveaux de l'exécutif. Hay en realidad 4 niveles que así de ejecutivo, del poder ejecutivo. Je le rappelle, la commune, l'intercommunalité, le département, la région. Les recuerdo el Estado central, después la región, que podría ser básicamente del tamaño, estamos hablando en términos geográficos, del tamaño de un Estado, vamos a decir, el mismo Estado cortado en 3, 4 o 5 departamentos, que es otro nivel, y después viene al final el municipio. Mais je le répète, pour beaucoup de personnes, c'est l'expression de la démocratie. Pero a pesar, puede parecer sorprendente, pero en realidad esos 4 niveles es para muchos la expresión de la democracia. Alors Régis va vous montrer maintenant une carte. Alors vamos a ver ahorita un mapa. Voilà. Cette carte est extrêmement intéressante parce que c'était une proposition de découpage territorial après la Révolution française. Eso es un mapa que viene del diciembre de 1789. Era una propuesta de organización del territorio. La propuesta era hacer cuadritos. Donc c'était une démocratie géométrique. Donc, era una democracia geométrica. Voilà. Mais on a déjà vu ça, hein, quand la France était pays colonialiste, eh ben, elle a découpé comme ça l'Afrique. Hein. Pero no bromeamos, después Francia se inspiró en eso en su época colonial. Si ven mapa mundial de África del Oeste, hay unas fronteras trazadas así. Regardez les frontières en Afrique, c'est hop, hop, hop. Miren las fronteras en África del Oeste, la potencia colonial francesa se inspiró de lo que no logró hacer en su país para... Alors, c'est une anecdote. Pourquoi on a mis cette carte-là? Parce que s'il faut mieux gérer les finances publiques, se posera la question de quelle échelle doit-on Voilà. avoir. ¿Por qué ponemos este mapa casi como anécdota? Es que si realmente queremos hablar de finanzas públicas locales, la primera pregunta es de saber a qué escala vamos a trabajar. Et la France, elle a toujours une idole, c'est l'Allemagne. Y Francia siempre tiene un ídolo, que es Alemania. Et donc, on essaye d'imaginer un découpage territorial qui soit proche du découpage allemand. Donc, si, por lo menos, ahorita estamos tratando de ver una administración, una organización del territorio que sea cercano al modelo alemán. Quedan algunos lugares enfrente. Pardon. Donc, prochain slide. Voilà le vrai découpage territorial français. Donc, en realidad, así quedó la organización del territorio. Et là, déjà, on va poser les premières difficultés de gestion des finances publiques locales. Y ahí ya vamos a plantear las primeras dificultades de la gestión de las finanzas públicas locales. Plus de 36 000 communes en France. Más de 36.000 municipios en Francia. Vous imaginez la taille de la France par rapport au Mexique? 36 000 communes. Imaginan el tamaño de Francia comparado a México. Francia es más o menos el estado de Chihuahua y Sonora, pegado. Eso es Francia. En este marco territorial, más de 36.000 municipios.
Là, il y a un mois, j'étais en Indonésie pour une conférence. Hace un mes estaba en Indonesia Et pour donner un exemple aux Indonésiens, je leur ai dit, c'est 2 fois plus que le nombre d'îles qu'il y a en Indonésie. Il y a 17 000 îles, ben nous on a 36 000 communes. Voilà, para darle un ejemplo concreto a gente en Indonesia, les dijo, es 2 veces más islas que ustedes tienen. Porque Indonesia es el país donde más islas tiene en el mundo, tienen más o menos 17.000 islas. Nosotros tenemos el doble, pero de municipios. La moitié des communes en France La mitad de los municipios en Francia ont moins de 500 habitants. tienen menos de 500 habitantes. Je leur passe, tu veux que je te mette le juste. Voilà, très bien. Ouais. Donc algunos números. Mais chacun a un maire. Ah oui, chacun a un maire. Pero cada uno de esos 36.000 y algo tienen un alcalde. Chaque commune a les mêmes compétences, qu'elle ait 500 habitants ou qu'elle ait 1 million d'habitants. Hein. Que tenga el municipio medio millón de habitantes o 500, tienen las mismas competencias. Et regardez, 87% des communes ont moins de 2000 habitants. Donc 87% de esos municipios tienen menos de 2.000 habitantes. Et chaque commune a le droit d'avoir son conseil municipal, sa piscine, son école, Y cada son service municipio a public. priori tiene derecho a tener su servicio público, su alberca pública, su mediateca, sus regidores. Mais nous avons... Ouais, et il y a 6 communes qui n'ont pas d'habitants. Incluso somos tan buenos que creamos municipios pero sin habitantes. Non mais quitte à... Voilà. Voilà. Mais les Français, ils aiment bien les choses difficiles. Voilà. Nos gusta la sencillez. Ouais. Mais on réussit en plus. Hein. Je reviens avant. C'est peut-être ça, tu veux commenter? Non, non, oui, justement, on revient. Mais s'il n'y avait que 36 000 communes, il y a aussi 101 départements. No, si solamente tuviéramos más de 36.000 municipios estaría bien, pero hay 101 departamentos Et nous avons 27 régions. y 27 regiones. 22 en métropole et 5 dans les dom-tom. Pues está 22 regiones en la zona geográfica de Europa y 5 en lo que le llamamos en ultramar. Vous voyez que déjà, le découpage géographique et administratif de la France est une difficulté. Donc, para empezar, que la organización del territorio francés es una dificultad en sí. Et ce n'est pas une critique contre la démocratie, c'est une critique de gestionnaire des finances publiques. Y ahí no es una crítica en términos de democracia, es una crítica como gestor, administrador de finanzas públicas. Si tu veux bien sauter 2 diapositives. Oui. Tu me dis quand? Voilà. Et là, vous avez devant les yeux ce que l'on appelle, ça le millefeuille administratif. Y es la expresión utilizada en francés, es el mil hojas administrativo. C'est un gâteau à la crème avec plein de... Ouais, il y a le même. Ils l'ont ici aussi. Ouais. Alors regardez, on a les communes, Donc ven que tenemos abajo las ciudades, después las asociaciones de ciudades, de municipios, que también están representando un poder cada vez más fuerte, los departamentos, las regiones, el Estado central, sin olvidar la escala europea. et puisqu'on a parlé de compétences tout à l'heure, Y como estábamos hablando de competencias, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des, comment dirais-je, des chevauchements de compétences? voilà, de saber si realmente estamos seguros de que algunas competencias no se vayan a empalmar en toda esta organización. Ça veut dire que, est-ce qu'on n'a pas des fonctionnaires qui sont dans la municipalité, qui font la même chose que ceux qui sont dans le département et qui sont dans la région? La pregunta en términos de finanzas públicas es de saber si no tenemos funcionarios que cumplen el mismo papel en el municipio que en el departamento que en la región. Ce qui constitue une difficulté, là encore, pour gérer les finances publiques locales. Lo que constituye obviamente una dificultad para administrar las finanzas públicas. Et je vais vous donner un élément. On a voulu créer des intercommunalités pour mettre ensemble les petites communes. Donc, les vamos a dar un ejemplo. Hemos impulsado la creación de asociaciones de municipios para hacer otra escala de transferencia de competencias. Par exemple, 10 communes de 500 habitants ensemble, ça fait une zone de 5000
habitants gérés par une entité Voilà, intercommunale. por ejemplo, 10 municipios de 500 habitantes, mejor trabajar a una escala de 5.000 habitantes, hay a veces más lógica. Eh bien, malheureusement, souvent, on n'a pas gagné beaucoup en performance. En términos de performance, de eficiencia, no hemos forzosamente ganado mucho. Parce que nous avons réussi à créer une nouvelle bureaucratie Porque en realidad creo que hemos logrado crear una nueva burocracia. qui n'est pas venue supprimer les autres, qui est venue se rajouter. Voilà, que no canceló las otras, nada más se añadió. Parce que le maire de la petite ville, il a un directeur. Porque el alcalde de la ciudad chiquita pues tiene un director, Ben, il n'a pas envie de le perdre. no tiene ganas de perderlo, ¿no? Donc on avait 10 directeurs, maintenant on en a 11. Voilà. Donc teníamos 10 directores, pues ahorita tenemos 11. Porque la asociación de municipios también tiene su director. Ok. C'est un peu la caricature, mais pas complètement. Je vous montrerai les chiffres tout à l'heure. Es un poquito caricatural, obviamente, pero no totalmente. Vamos a ver los números más tarde. On peut passer à l'autre diapositive. Non, ça on va pas le faire. Oui. Voilà. Alors, non, c'est juste dire, voilà. Alors, on a parlé des collectivités, mais les collectivités ont des compétences, et je vais décrire rapidement c'est quoi les compétences des collectivités. Voilà, para entender claramente este proceso de descentralización y de transferencia de competencias, vamos a ver muy rápidamente en cada escala qué competencia le corresponde. Parce qu'il y a déjà un débat sur la notion de compétence. Porque empezamos por un debate sobre la noción misma de competencia. Est-ce que la compétence est générale, Si la competencia es general ou est-ce qu'elle doit être spécifique? o si debe ser específica. Si vous dites que les collectivités ont une autonomie, Si dicen que los gobiernos locales tienen autonomía, elles vont dire laissez-moi avoir une compétence générale, entonces van a decir, pues déjeme tener una competencia general, avec le risque des doublons que j'ai expliqué tout à l'heure. con el riesgo del doble uso o de empalmar competencias de un nivel a otro. Donc on a essayé quand même de faire en sorte que chaque collectivité ait une compétence générale, mais plutôt avec une orientation. Voilà, alors se intentó que cada gobierno local tenga una competencia general pero orientada. Par exemple, la région, Por ejemplo, la región, ça va être compétence surtout dans le développement économique su competencia principal está en el desarrollo económico et la formation professionnelle. y la formación profesional. Voilà. Si on va à la prochaine diapositive, A nivel del departamento, on va dire les départements, c'est plutôt l'aide sociale, básicamente su competencia principal es la ayuda social, s'occuper de l'éducation, encargarse de la educación, de l'enfance, de la niñez, des personnes âgées de la persona de tercer, cuarto y quinto edad et de la culture. y de la cultura. Mais ce sont que des orientations, hein. Tout le monde peut le faire s'ils veulent. Hein. Son solamente orientaciones, todo el mundo lo puede hacer si quieren. Autre diapositive, Alors, a nivel del municipio, eh bien la municipalité va être plutôt dans l'urbanisme, el municipio va a ir una orientación muy fuerte hacia el urbanismo, mais aussi l'enseignement et l'éducation. pero también enseñanza y educación, On va dire les écoles primaires sobre todo a nivel de escuelas primarias. et plutôt les collèges dans le département, Voilà, los colegios es más al nivel del departamento, por mais ejemplo. aussi le domaine culturel, También el campo cultural, voilà, comme le département, como el departamento, et puis le domaine sportif et de loisirs. y el campo del deporte y del entretenimiento en general. Mais vous voyez, je répète, ce sont que c'est des orientations, puisque il y a le principe de la compétence générale. Donc, son orientaciones solamente porque conservamos el principio de competencia general. Alors, autre diapositive maintenant, une fois qu'on agglomère toutes les collectivités, qu'est-ce qu'elles représentent au plan économique en France? Alors, una vez que juntamos todos esos municipios, ¿qué representan en el plan económico en Francia? Eh bien, les collectivités locales sont des gros investisseurs Los gobiernos locales son grandes inversionistas et donc ils vont participer à la croissance et au développement de notre pays. participan al crecimiento y al desarrollo económico del país.
Et donc on va toucher à une question essentielle qui sera sûrement abordée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut que l'État et les collectivités soient interventionnistes? Est-ce que c'est leur mission? Tocamos a un punto clave que comentaremos seguramente más tarde, de saber si el gobierno local o el Estado en general debe tener una filosofía de intervención Et est-ce qu'elles peuvent encore aujourd'hui être des investisseurs? o sencillamente hacerse la pregunta si hoy en día todavía pueden ser Et si, inversores. et si elles ne le sont plus, qui les remplace? Y si no hay inversión por parte del Estado o del gobierno local, la pregunta es ¿quién toma este lugar entonces? Et on voit apparaître un débat très politique Y vemos aparecer un debate sumamente político de la taille de l'État, de la taille du public en sobre général. el tamaño crítico del Estado, sobre el tamaño del público. Qu'est-ce qu'on voit comme chiffre aussi? ¿Qué vemos como números aquí también? En 2008, l'investissement des collectivités, c'était presque 60 milliards d'euros. En 2008 la inversión de los gobiernos locales era casi de 60.000 millones de euros. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais de mémoire, ça correspond à peu près au PIB de l'agriculture. Donc no tengo el número exacto en cabeza, pero es casi el Producto Interno Bruto de todo el sector agrícola en Francia. Donc c'est un enjeu quand même assez important. Hein, Donc es un monto muy importante. Je vais vous donner un autre chiffre, c'est l'équivalent de la fraude fiscale en France. Este mismo monto es también el equivalente del fraude fiscal en Francia. Vous voyez, ça crée des enjeux quand même. Hein. Donc forzosamente es un tema a tomar en consideración. Donc, on a des collectivités morcelées. Tenemos gobiernos locales fracturados, sí, esparcidos. Nous avons des collectivités qui ont un rôle d'investisseurs en France. Donc hay gobiernos locales que tienen un papel motor como inversionistas. Donc, de soutien à l'économie française. Donc finalmente que son pilares que sostienen la economía del país. Et nous avons aussi les tensions entre les collectivités et le gouvernement, puisque nous sommes un vieux État central qui se décentralise. Y también tenemos todavía tensiones entre el gobierno central y los gobiernos locales porque tenemos esta tradición histórica de Estado centralista. Donc nous avons déjà les ferments potentiels d'une crise. Donc tenemos ya todos los elementos necesarios para una crisis. Alors regardons maintenant un peu les ressources des collectivités. Alors, veamos un poquito cuáles son las fuentes de ingresos, los recursos. Alors c'est pas très original. Hein. Alors, no es muy original. On va trouver des transferts de l'État vers les collectivités. Donc vamos a ver transferencias de recursos del Estado hacia el gobierno local, qu'on va appeler dotation. Lo que vamos a llamar la dotación. Nous allons avoir aussi la fiscalité. Tenemos también el aspecto fiscalidad, avec souvent un partage de la fiscalité nationale au profit des collectivités. con muy seguido un compartir de la fiscalidad nacional hacia el gobierno local. Mais on va avoir aussi des redevances locales. Pero también vamos a tener D'abord les redevances et ouais. son los recursos locales. Donc on aura cette fois-ci ce qu'on appelle la fiscalité locale, mais on a aussi les ressources, les redevances, je verrai après. Donc nous avons la fiscalité locale. Donc la fiscalidad local. Et après on peut avoir les dons, des legs, des ressources de ce type-là. Bon, después pueden haber donativos, etcétera, pero eso es lo principal. Alors, petite remarque. Pequeña paréntesis u observación, más bien. Importante, nous ne sommes pas dans un État fédéral. No estamos en un país federal. Nous avons parlé d'une autonomie des collectivités locales. Hemos hablado de una autonomía del gobierno local. Et j'aurais dû vous montrer tout à l'heure l'article 34 de la Constitution française. Y hubiera debido mostrarles antes el artículo 34 de la Constitución francesa. L'impôt est une compétence du Parlement. El impuesto es competencia del Parlamento. Donc, lorsque je vous parle des recettes fiscales locales, Cuando hablo de ingresos fiscales propios o locales, tout cela est encadré todo eso es obviamente enmarcado en matière de base et en matière de taux. On dit en matière d'assiette et de taux. voilà, en términos de base y de tasa.
de impuesto. Donc, autrement dit, la collectivité n'a pas la liberté totale sur sa fiscalité. Donc, dicho de otra manera, el gobierno local no tiene toda la libertad sobre su fiscalidad. Donc, si elle veut corriger ses ressources, ben, elle n'a pas toute la liberté. Donc, c'est embêtant quand vous n'avez pas les moyens de couvrir vos dépenses par vos propres ressources. Voilà, donc hay un limitante, es que en situación de crisis o situación diferentes, pues el gobierno local no tiene toda la latitud para modificar, adaptar su fiscalidad para cubrir, por ejemplo, un déficit. Vous allez devoir aller frapper à la porte de l'État français. Tienen como gobierno local que ir a tocar a la puerta de papá, el Estado central. Coup de chance, Suerte. le Sénat français, El Senado francés. c'est en quelque sorte l'émanation des collectivités locales. El Senado francés es de cierta forma la emanación de los gobiernos locales franceses. Donc, l'État français va être à l'écoute du Sénat, normalement. Donc, normalmente el Estado francés está a la escucha de su Senado, Mais ce n'est pas le cas des députés. pero no es el caso de los diputados. Et en France, quand même, le dernier mot des parlementaires, ce sont les députés. Voilà, y en el va y viene de discusión jurídico o del escuchar por parte del gobierno, el que tiene la última palabra es el diputado. Alors, il y avait une originalité en France, en tous les cas, c'est que la part de la fiscalité dans les ressources des collectivités est plus importante que celle que l'on observe en Europe. Voilà, en Francia la parte proporcional de fiscalidad de un gobierno local es mucho más elevado que en el resto de Europa. Donc, potentiellement, on pouvait dire que les collectivités étaient plus libres en France qu'ailleurs, puisqu'elles avaient plus de fiscalité propre. Voilà, potencialmente podríamos decir que el gobierno local francés será más libre que en otros países europeos porque la parte proporcional de sus recursos propios será más alto. Alors, l'autre diapo, et l'autre après. Voilà. Donc, la question, vous voyez, des finances publiques et des ressources les questions vont tourner autour de l'impôt. Donc, toda la problemática de recursos y de finanzas públicas locales van a girar alrededor del impuesto. Les dotations, c'est l'État, j'ai pas trop la main dessus. Las dotaciones, lo hemos visto, pues es el Estado, ¿no? Central no puede hacer mucho. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ma fiscalité locale. Donc, lo que me va a interesar es mi fiscalidad local. J'ai besoin d'argent, j'augmente les taux. Necesito dinero, aumento el impuesto. J'ai pas besoin de trop d'argent, je peux baisser le taux ou le laisser à la moyenne. Voilà, o no necesito dinero, pues ahí lo dejo. On voit apparaître tout de suite deux difficultés. Vemos aparecer de inmediato dos dificultades. Si vous mettez trop d'impôts, Si suben demasiado los impuestos, vous allez peut-être faire fuir les investisseurs de votre commune. donc hay un riesgo económico, es que los inversores van a huir de su gobierno local o ya no van a invertir. Et en plus, vous aurez un problème politique, Y además tendrán un problema político, parce que peut-être que les citoyens ne voteront plus pour vous, parce que vous avez augmenté trop les impôts. porque el contribuyente, el ciudadano ya no va a votar por usted porque ya usted subió mucho los impuestos. Alors comment gérer ces finances publiques lorsque, on a l'État qui garde la maîtrise de l'assiette et du taux, Alors, ¿cómo administrar esas finanzas públicas locales cuando tenemos un gobierno central que conserva el control del cálculo base de la tasa de los impuestos? et que même si vous aviez la maîtrise du taux et de la base, il faut faire attention pour ne pas mettre trop d'impôts, pour faire fuir les entreprises et créer un problème politique. Voilà, y que de cualquier forma, incluso teniendo el control del cálculo base de la tasa, tienen que tener cuidado de no hacer huir los empresarios y de no encontrarse con un problema social de ciudadanos hartos de pagar demasiado impuesto. Alors, c'est vrai mécaniquement Alors, todo eso es verdad mecánicamente. que si vous avez une grande collectivité, Que si tienen a priori un gobierno local grande, vous avez beaucoup d'entreprises sur votre territoire a priori tienen muchas empresas en su territorio et vous pouvez mieux répartir
la charge fiscale. Donc, pueden mejor compartir la carga fiscal en el territorio. En revanche, sur une petite commune, Pero si su gobierno local es de tamaño muy reducido, et si vous avez une grosse entreprise sur votre commune, y si en su municipio tienen, por ejemplo, una empresa grande, vous dépendez beaucoup de cette entreprise qui peut partir. dependen casi totalmente de esta empresa que puede irse, ¿no? Donc ça va devenir un enjeu politique. Donc ahí también entramos en el juego político. Et puis si vous regardez les compétences que j'ai évoquées tout à l'heure, Y si regresamos a las competencias que hemos evocado un poquito antes, si la compétence de la région, c'est une compétence économique, si la competencia de la región es el desarrollo económico, si c'est la crise économique, elle va moins investir, la région. si estamos en crisis económica, pues la región va a invertir menos, Parce qu'elle ne peut investir qu'en fonction de sa capacité à investir. porque puede invertir en función de su capacidad de invertir. Mais si vous êtes une petite commune, Pero usted es un pequeño gobierno local. vos charges, c'est surtout le salaire des fonctionnaires. El problema es que sus gastos son los sueldos de sus funcionarios. Or, en France, Pero en Francia, les fonctionnaires sont des fonctionnaires de carrière. Gran parte de los funcionarios son de carrera. Donc, vous ne pouvez pas licencier les fonctionnaires. Donc, no les pueden despedir. Donc là encore, vous voyez, vos marges de manœuvre sont très difficiles. Donc, obviamente ahí su margen de maniobra es sumamente estrecha. Regardons la prochaine diapositive. Le gouvernement de M. Nicolas Sarkozy Alors vemos este cuadro. El gobierno de nuestro estimado Nicolas Sarkozy il a dit, si on ne peut pas licencier les fonctionnaires, dijo, bueno, no puedo despedir a funcionarios. on peut au moins ne pas embaucher de nouveaux fonctionnaires. Por lo menos no vamos a contratar nuevos funcionarios, ¿no? Et comme les fonctionnaires en France sont plutôt vieux, Y como los funcionarios están en su gran mayoría entrado en edad en Francia, eh bien on va attendre qu'ils partent à la retraite et chaque fois qu'ils partiront à la retraite, ils ne seront pas remplacés. vamos a esperar tranquilamente que estén en la edad de jubilarse y para ya no reemplazarles. Et Nicolas Sarkozy a dit, pour 2 fonctionnaires qui partent, on n'en remplace que 1. Y la política de Nicolas Sarkozy era para 2 que se jubilan, solamente vamos a tener uno nuevo. Et c'est ce qui s'est passé dans la fonction publique d'État. Y es lo que pasó en la función pública nacional. Nous avons une baisse d'environ 2% de fonctionnaires en moins dans la fonction publique d'État. Donc, tenemos un promedio de casi 2% funcionarios menos. Mais regardez juste en dessous Pero vean aquí, les fonctionnaires territoriales. los funcionarios territoriales, es decir, los que trabajan justamente para gobiernos locales. Dans le même temps, ils ont augmenté. Ellos al mismo tiempo, si el número aumentó. Donc le président de la République, il disait, mais moi je fais des efforts pour qu'il y ait moins de fonctionnaires d'État, et dans le même temps, il y a de plus en plus de fonctionnaires dans les collectivités locales. Donc, teníamos un discurso nacional donde vamos a tener menos funcionarios, vamos a hacer esfuerzos, y a nivel de los gobiernos locales ya seguían contratando todavía más. Plus les finances publiques locales sont en difficulté, plus il y a de fonctionnaires. Donc, genial, más tenemos finanzas públicas locales en dificultad y más funcionarios tenemos. Plus on réforme les collectivités locales, plus il y a de fonctionnaires. Y más tratamos de reformar los gobiernos locales y más funcionarios tenemos. Et quand Nicolas Sarkozy allait voir l'Europe, Y cuando Nicolas Sarkozy iba a ver Europa, la Commission européenne disait, mais on vous a dit de diminuer le nombre des fonctionnaires. la Comisión Europea le decía, pero si ya les hemos dicho de bajar el número, de reducir el número de funcionarios. Et le président répondait, autonomie des collectivités locales. El presidente contestaba, pues, autonomía de los gobiernos locales. Donc, comment retrouver du pouvoir sur les collectivités locales? Donc, pregunta esencial, aumento dado, ¿cómo retomar, recubrir poder sobre los gobiernos locales? Eh bien, première solution, Primera solución, vous diminuez leur capacité fiscale. bajan o disminuyen su capacidad fiscal Et vous compenserez par des dotations. y van a compensar por
dotaciones o no. Mais la dotation, c'est moi l'État. Pero la dotación es del poder del Estado. Donc, c'est ce qu'on va avoir sur le prochain tableau. Entre 1998 et 2002, on a un effondrement des ressources propres des collectivités locales. Donc, entre, por ejemplo, 98 y 2002 es muy, se percibe mucho, hay una caída muy fuerte de los recursos propios de los gobiernos locales. Et on va appeler ça l'effet ciseau. Y vamos a llamar eso el efecto tijera. Tu veux des compétences, je te donne des compétences. ¿Quieres gobierno local? ¿Quieres competencias? Te doy Mais competencias. c'est toi qui payes. Pero tú pagas. Tu veux des ressources, je veux plus que tu aies des ressources fiscales. ¿Quieres recursos? Muy bien, pero no puedes tener recursos fiscales. Et donc, tu auras des dotations. En su lugar tendrás dotaciones. Et voilà le cœur du problème. Les collectivités françaises, elles ont de plus en plus de charges et de moins en moins de capacité à être autonomes sur leur fiscalité. Donc básicamente ahí está el corazón del problema. Los gobiernos locales tienen cada vez más gastos por el número de competencias que se les atribuye y tienen cada vez menos recursos propios. Donc, ils étaient en colère, nos amis maires des collectivités, maires des différentes entités. Donc últimamente los alcaldes o responsables de gobiernos locales estaban ligeramente enfadados. Prochaine diapositive. Et donc, ils ont demandé à l'État français de faire une réforme pour accompagner les ressources des collectivités locales qui étaient fortement endettées. Donc, solicitaron una reforma constitucional en 2003, una ley para que haya un mejor acompañamiento de las finanzas públicas locales, porque muchos de los gobiernos estaban fuertemente endeudados. Et on va avoir une réforme constitutionnelle en 2003. Donc, en 2003, reforma constitucional. Globalement, la réforme, c'est Globalmente, la reforma constituye en vous avez des charges, tienen vous avez moins de fiscalité, gastos, mais nous, l'État, on s'engage à compenser. voilà, tienen gastos, tienen menos fiscalidad propia, entonces yo Estado me comprometo a compensar. Tout le monde a dit bravo, Todo el mundo dijo, bravo. mais comme dans les constitutions, elles sont très larges, mais la question c'était, mais au fait, comment? Pero estamos hablando a nivel constitucional, pero nadie dijo exactamente cómo lo iban a hacer. Donc, les maires, avec le Sénat, sont remontés à la discussion. Donc una vez más, los alcaldes, junto con el Senado, subieron otra vez a discutir con el gobierno. Et en disant, nous voulons une loi organique Queremos una ley orgánica qui précise les choses. para precisar esos elementos. Parce que nous n'avons pas confiance dans la parole de l'État qui veut, en quelque sorte, nous recentraliser. Porque no tenemos confianza en la palabra del Estado que quiere recentralizarnos. Et nous recentraliser via les finances. Y recentralizar como pues vía la herramienta de las finanzas. Prochaine diapositive. Et donc, dans la loi organique, qu'est-ce que l'on va trouver? Donc, ¿qué encontramos en esta ley orgánica? Première information, c'est, au fait, c'est quoi une ressource propre? Primera información es, oye, a propósito, ¿qué es un recurso propio? Et on a enfin posé une règle, une définition des ressources propres. Y por fin hay una definición de lo que son los recursos propios. Un, la fiscalité. La fiscalidad, 2, les redevances pour les services. los derechos por servicios, Les produits du domaine public. los productos del dominio público, Des participations sur l'urbanisme. participación en el campo de urbanismo. Voilà, au moins, on est tous d'accord. Ça, c'est la définition des ressources propres locales. Donc, por lo menos estamos todos de acuerdo sobre la definición de recursos propios locales. Le grand problème, El gran problema, c'est quelle doit être la part des ressources propres. el gran problema es de saber cuál debe ser la parte proporcional de los recursos propios. Par rapport aux dotations de l'État, Frente o en comparación de la dotación del Estado, est-ce que c'est 30%? Est-ce que c'est 50%? esta parte de recursos
propios, ¿qué es? ¿30% del total? ¿50%? Eh bien, il n'y a pas eu de réponse. No hubo respuesta. Dans la loi organique, il est dit, on n'a qu'à regarder ce qu'il se passait en 2003. La ley orgánica dice, pues, si quieren, vamos a ver lo que pasó en 2003. Et donc, on a regardé le taux moyen en France de l'année 2003. Donc, hemos visto, calculado esta parte proporcional en todos los gobiernos locales en 2003 y eso fue tomado como punto de referencia. Et donc, ça a conduit tout simplement à une stabilisation des finances publiques. Pas à une amélioration des finances publiques, mais juste une stabilisation dans la crise. Voilà, en realidad todo eso no nos llevó a una mejora de las finanzas públicas, pero más bien a una estabilización, por lo menos. Et donc, je regardais les chiffres. Par exemple, la part des ressources propres dans les régions, c'est 36% aujourd'hui. Donc, hoy en día, por ejemplo, en una región, tamaño de un estado mexicano, la parte de recursos propios es de 36%. C'est ce qu'on appelle le taux d'autonomie. Es como lo que llamamos la tasa de autonomía, ¿no? Et on a environ 56% dans les collectivités locales, dans les communes. Pero en un municipio, recursos propios puede subir, el promedio es de 56%. Donc tout semblait réglé. Donc, ya, todo parecía ya arreglado. Mais, autre diapositive, voilà. Le grand problème, c'est, dans le détail, on n'avait pas expliqué pourquoi l'année 2003. Pero el problema es que en el detalle no hemos mencionado ¿y por qué este año 2003? Est-ce que c'était la bonne année de référence? ¿Era o no el buen año de referencia? Et ensuite, comment l'État va compenser? Est-ce qu'il compense l'année de la dépense ou il va attendre l'année suivante pour compenser les pertes de recettes? La pregunta es de saber si, ok, el Estado nos va a compensar, pero ¿va a compensar el año del gasto o el año más uno? Et qui va évaluer la perte fiscale des collectivités locales? Y en este caso, ¿quién va a medir la pérdida fiscal del gobierno local? Et donc, on va voir apparaître en France un problème de délai de compensation par l'État français. Donc vamos a ver aparecer en Francia un problema del tiempo de compensación por parte del gobierno central. Autrement dit, l'État compense, mais souvent trop tard. Dicho de otra manera, el Estado sí compensa, pero muy seguido, demasiado tarde. Et puis, bien sûr, là, nous sommes en 2004, 2005, 2006, mais que va-t-il se passer? Obviamente estamos ahí en 2004, 2005, 2006, pero ¿qué va a pasar? Il faut que tu sautes la prochaine. Juste avant. Eh bien, il y a la crise internationale. Donc, non, au Mexique, non. Hein? En casi todo el mundo, menos México, en 2008 hubo una crisis. Il y a donc la crise économique. Donc, hay una crisis económica. Puis, ou en même temps, on a la crise financière. Al mismo tiempo, hay una crisis financiera. Et vous savez que la France est tenue par ses engagements européens. Donc, no se olviden que Francia, además de su funcionamiento, tiene compromisos también europeos. Le déficit de la France annuel ne peut pas dépasser 3% du PIB. Voilà, el déficit anual francés no puede estar superior a 3% del Producto Interno Bruto. Mais il va y avoir un dérapage et on va être à 9%. Je crois que c'est 8% ou 9% du PIB. Pero hubo un ligero deslice y llegamos casi al 8%. Donc, l'État français a du mal à doter les collectivités. Donc, el Estado francés tiene grandes dificultades en compensar y dar dotaciones a los gobiernos locales À cause de ces engagements européens. por sus compromisos europeos. Et les collectivités, qu'est-ce qu'elles ont fait? À une époque, elles ont beaucoup emprunté. Donc, ¿qué hicieron los gobiernos locales? Et quand elles étaient Pues riches, pidieron préstamos. lorsqu'elles étaient riches, elles ont placé l'argent. Y cuando en época en los gobiernos locales estaban ricos, invirtieron su dinero. Et malheureusement, ils ont placé dans des produits toxiques. Y lástima, invirtieron en lo que se ha llamado los productos tóxicos. Et notamment à travers la banque Dexia.
y entre otros a través del banco que se llama Dexia, que es un poquito el banco de los gobiernos locales. Donc beaucoup d'emprunts, Donc, mucho crédito, beaucoup de placements toxiques, mucha inversión tóxica, des difficultés de l'État de respecter ses engagements européens et de doter les collectivités, dificultades por parte del gobierno nacional en respetar sus compromisos europeos, beaucoup de nouvelles compétences muchas nuevas competencias et des compétences qui sont mal chiffrées. y competencias que en general están mal evaluadas en términos de números, mal cifradas. Juste avant de terminer, je vais vous donner un exemple. Justo antes de terminar les voy a dar un ejemplo Une grande politique sociale en France. de una gran política social en Francia. Le Parlement va décider que chaque citoyen français a le droit à une indemnité même s'il ne travaille pas, même s'il n'est pas chômeur. Ahora, el gobierno francés decide que cualquier ciudadano francés puede obtener una alocación, una subvención, aun si no trabaja, aun si no tiene el estatuto de desempleado. Qui est un revenu de solidarité. Es como un ingreso de solidaridad. Mais le gouvernement français, le Parlement va dire mais c'est les départements qui vont payer, c'est les collectivités locales qui Voilà. payent. Y el Parlamento dice, muy bien, pero entonces la competencia se le atribuye al gobierno, a los gobiernos locales. Ellos sí van a pagar. Et on va vous transférer la charge, la compétence, mais on va vous aider financièrement, dit l'État français. No, le vamos a transferir la competencia, pero les vamos a transferir los fondos correspondientes también. Mais si c'est la crise économique, Pero si es la crisis económica, combien de Français vont venir demander le revenu de solidarité? en su opinión, ¿cuántos franceses de repente vienen a reclamar este fondo de solidaridad? Ça va augmenter de manière exponentielle. Va a aumentar por la crisis de manera totalmente exponencial. Et donc la collectivité ne pourra même pas servir cette obligation. Y el gobierno local ya no puede asumir esta obligación. Alors je vous ai promis le Big Bang, c'est celui-là. La Donc, prochaine. les prometí el Big Bang. Ça c'est une photo qu'a récupérée Régis. Hein. Voilà, pero en realidad un poquito de humor negro. Et comme la situation est très difficile en France, Como la situación es muy difícil en Francia, le nouveau Premier ministre el nuevo primer ministro, qui a été nommé la semaine dernière que fue nombrado la semana pasada, a fait un discours de politique générale cette semaine, mardi, oui, hier, hizo un discurso de política general el martes pasado, sans prévenir bien sûr les présidents des départements et les présidents des régions. sin advertir los presidentes de regiones ni los presidentes de departamentos, Et il a dit, y ha dicho, pour 2015, para 2015, 17, 2017, para 2017, on veut la moitié de régions en moins. queremos reducir de 50% el número de regiones en Francia. Ça veut dire la moitié de moins de présidents, Donc, de conseils régionaux, la mitad menos de presidentes, de vicepresidentes, etc. quid des fonctionnaires, Y los funcionarios locales no sabemos qué va a pasar. et deuxième chose, pour 2021, Y segundo anuncio, para 2021, disparition de tous les départements. desaparición de los 101 departamentos. Voilà. Bonne chance. Donc, ça a créé un Big Bang parce que personne n'était prévenu. Donc eso sí creó un Big Bang porque nadie estaba al tanto. Ça touche 2 millions de fonctionnaires, Toca más o menos a 2 millones de funcionarios. tout le pouvoir local, Toca a todo el poder local. l'idée même de la décentralisation, Toca la esencia, la idea misma de la descentralización. une certaine forme de démocratie locale. Donc, y también a una cierta forma de democracia local. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit c'est le prix à payer pour sauver les collectivités locales. Pero el gobierno dice, hoy en día es el precio a pagar para salvar los gobiernos locales. Pour conclure, Para concluir, vous pouvez donc oublier tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. pueden olvidar todo lo que les acabo de decir, porque en 2017 ya. Mais No merci, va a haber. merci d'être venu quand même. Pero igual, gracias por su presencia. Gracias. Hace mucho calor, pero voy a tratar de ser breve. Yo traía preparado una plática en otra perspectiva.
pienso que la plática del profesor ha sido en una visión, digamos, administrativa, pero tocando elementos políticos y, desde luego, también algo de la economía. Nada más para hacer un contraste con el caso mexicano. Bueno, primero, nosotros sí somos una federación, no tenemos 36 colectividades territoriales, solamente son más o menos 2.464 municipios, 2.464, y tenemos 31 estados. Entonces, eso marca una diferencia. Sin embargo, tenemos disparidades nacionales. Por ejemplo, Aguascalientes tiene 11 municipios con un territorio similar al de Morelos, y nosotros tenemos 33 municipios. Tlaxcala en algún momento procedió un poco al estilo francés y pulverizó las administraciones locales, y hay una buena cantidad, más de 100 municipalidades en Tlaxcala, si mal no recuerdo. Entonces hay ciertas diferencias de tamaño y de organización. Segundo, aquí tenemos en la Constitución muy puntualmente establecidas cuáles son las potestades tributarias de la Federación, de los estados y de los municipios. Sin embargo, el problema sigue siendo similar al de Francia. Es más, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno federal como México, uno descentralizado como Francia, uno socialista como el de Dilma Rousseff, uno de izquierda como el de Francia ahora, o uno de derecha como el de España, o un socialista como el chino, o un neoliberal aparentemente como la India? Todos tienen un problema de crisis financiera del desarrollo. No importa la orientación política, no importa el régimen, estamos todos atravesando por una gran crisis financiera que a su vez tiene como base una crisis de la civilización y la irrupción de la tecnología en todos los procesos sociales, que está también marcando las tendencias, ¿no? Esa es una primera reflexión que yo quería hacer. Aquí en Morelos, en este pequeño estado, que es uno de los más chicos del país, la Constitución establece que para ser un municipio, la comunidad debe tener 30,000 habitantes como mínimo. Pero la mitad de los municipios que actualmente tenemos en este pequeño territorio tienen menos de 30,000 habitantes. De acuerdo con la Constitución, estarían en la ilegalidad. Pero se modificó la Constitución cuando Temuac se separó de Zacualpan por un problema de orden político, y el Congreso local decidió poner este candado para que no hubiera mayor pulverización de los municipios. Es un ejemplo, digamos, de lo local. Ahora, adicionalmente, un problema que yo creo que estamos enfrentando en todos lados es el de la metropolonización, las metrópolis. Porque hoy en día, además del problema de la pluralidad política, por ejemplo, Cuernavaca es un municipio, está gobernado por un partido. Jiutepec, que es conurbado, está gobernado por otro partido. Y en algunos casos no hay referencia en este momento, pero a veces hay una circunscripción gobernada por 3 partidos distintos. Problemas adicionales a los que el profesor ha mencionado. Aquí distinguimos lo que es la descentralización de lo que es la desconcentración. Desconcentras cuando transmites el poder a un gobierno local, y descentralizas simplemente cuando delegas una tarea. Y aquí en México, a pesar de que somos una federación, todavía la forma de actuar de nuestro gobierno es una manera centralista. Es decir, somos federales, pero en la práctica somos muy centralistas. Y un ejemplo es lo que es la Ley de Coordinación Fiscal, que regula las finanzas de los estados y de los municipios. Una ley
que se estableció en 1980, según la cual los municipios les cedieron, bueno, los estados, les cedieron a la federación las potestades tributarias a cambio de lo que ustedes llaman dotaciones, son transferencias de una bolsa de impuestos de carácter nacional. Ahora, la dependencia financiera de nuestros estados es muy alta. El 5% de los recursos de los estados, ya lo vieron aquí mis alumnos, ya lo hemos visto ese rollo, no los voy a aburrir, pero Marisol se acuerda muy bien, ¿no? Sí pasaste, ¿verdad? Sí, sí. El 5% de los recursos del estado son propios, el 95% provienen de la federación. Y hay dos vías de transferir, dos vías de dotar. Una es la transferencia a partir de una bolsa de recaudación y otra parte es recursos focalizados en lo que aquí denominamos el ramo 33, algunos a lo mejor no han oído hablar de eso, que es para proyectos específicos. Y cuando el Estado recibe recursos, tiene la obligación pari passu de la disposición federal de transferirse a los municipios una proporción igual de la que él recibe de la federación. Por ejemplo, si de las participaciones, por ejemplo, si tú recibes el 20% de la bolsa nacional repartida a partir de ciertas reglas, el Estado tiene que repartir el 20% de lo que recibe entre sus municipios. Hay cierta lógica, pero ahora que vino François Hollande, le vamos a decir cómo le hacemos aquí para que corrija todo ese relajo que traen ustedes ahí. Pues vamos a asesorar. No, pero tenemos los mismos problemas, pero yo quisiera, para no aburrir a nuestros amigos de hoy, que pues no tienen por qué conocer todos estos detalles, algunos datos de lo que yo quería, muy en resumen, señalar esta tarde. Cómo se refleja la crisis de las finanzas locales, entendiendo por locales a los estados y a los municipios, ¿no? A partir de esa dependencia tenemos 5% de recursos propios y los municipios tienen muy pocas potestades tributarias, solamente recaban del impuesto predial. Los estados tienen un poquito más de posibilidades, pero como están en el convenio de la coordinación fiscal, lo que se recauda más bien es de orden federal. Lo que los estados capturan sobre todo son los derechos, no sé cómo lo traduce, redevenance, ¿cómo se llama? Redevenance, los productos, ¿no? Y los aprovechamientos de ciertas actividades estatales. Cuando el interés del financiero es parte de los productos, eso es de lo que le sirve mucho al Estado. Bueno, entonces hay diferencias, pero el problema de fondo es el mismo. El problema de fondo es que los estados-nación, los estados, en el caso nuestro, mexicanos, y los municipios están enfrentando crisis financieras muy agudas. Y eso se traduce en crisis de gobernanza y de gobernabilidad, que se añade a la pluralidad política que tenemos, porque los cabildos son el resultado de esa pluralidad, los municipios son el resultado de esa pluralidad, y el propio gobierno tiene enclaves de pluralidad, porque en el caso, por ejemplo, nuestro, tenemos un gobierno federal de un partido, un gobierno estatal de otro partido, y un gobierno municipal de un partido distinto al que tiene el Estado. Y desde el punto de vista político, eso se refleja en lo que se denomina, y ustedes lo vivieron en la época de Mitterrand, los gobiernos divididos, en donde el partido, la cohabitación, el partido que gobierna no tiene mayoría en los congresos. En México, desde 1997, ningún partido tiene mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Si bien el Senado tiene las mismas funciones que el de Francia, que refleja el equilibrio de la federación,
porque tenemos en teoría el mismo número de senadores, los estados seamos chicos o seamos grandes, el problema presupuestal y fiscal se dilucida en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que tiene la única potestad de analizar por exclusividad las leyes económicas. Bueno, dicho eso, nada más para ilustrar a la asamblea, a los asistentes, quiero analizar algunas cifras, son unas 5, 6, 7 cifras, de la diferencia que tenemos en México en esta crisis con respecto al promedio de lo que manejan los países miembros de la OCDE. Por ejemplo, en México, incluyendo los derechos del petróleo, la carga fiscal, o sea, el porcentaje de recursos que capta todo el Estado en relación al Producto Interno Bruto, es de 16%. Si le quitamos el petróleo, andamos por el 11%. En el caso de los países de la OECD, y supongo que Francia está en ese rango, tienen 21.2%. Las aportaciones a la seguridad social, que es parte de los ingresos que recibe el Estado para cumplir su mandato constitucional, en México anda por el 3%, y en los países de la OECD es cerca del 9%. En el caso de los gobiernos locales, incluyendo estados y municipios, en México lo que capturan es solamente el 1% en relación al PIB del total. O sea, la dependencia es 5% de los ingresos federales, pero respecto al PIB famoso es el 1%, y en los países de la OCDE es del 6%. La recaudación total de gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales en México en relación al PIB, que es lo que nos ayuda a referenciar internacionalmente cómo estamos, es del 20%, y en Europa, bueno, en Estados Unidos, Canadá, igual los que son miembros de la OCDE, es 34%. Y aquí hay un tema muy específico, el impuesto predial, que es básicamente el impuesto por antonomasia municipal, representa apenas el 1% del Producto Interno Bruto en el caso mexicano. En cambio, en Argentina es casi cerca del 2%, ¿no? Y en Europa es como el 3%, no sé cuánto es, creo que 5% era en Francia el porcentaje del impuesto. Ahora, estas diferencias que tenemos entre México y los países de la OCDE, ¿a qué se deben? ¿Por qué estamos tan rezagados? Incluso comparándonos fiscalmente con países de desarrollo menor al nuestro, como Chile o Brasil o Argentina. Bueno, tiene muchas razones. Primero, que nosotros, igual que muchos países, adoptamos en materia fiscal los esquemas del Consenso de Washington, es decir, los esquemas de la globalización, y eliminamos una serie de características que definían a nuestro sistema. Por ejemplo, hace no mucho tiempo los impuestos a la renta representaban el 55%, ¿no? No representaban el 55%, eran el 55% del ingreso del capital o de los trabajadores. Bajó al 30%, quitándole lo que se llama progresividad, es decir, los impuestos directos, lo que te grava a tu trabajo o a tu ganancia, ¿no? Esos impuestos directos eran mayores antes, y los fuimos disminuyendo, descansando más en los impuestos indirectos, en los impuestos al consumo, como el IVA y el IEPS, ¿no? Esto empezó en los 80s, y fuimos paulatinamente cayendo en las garras o en los criterios de los organismos internacionales que nos obligaban a tener un esquema fiscal más acorde con los intereses internacionales y menos con los intereses nacionales. La reforma hacendaria que recientemente se aprobó, en mi opinión, está en la adecuada dirección. ¿Por qué? Porque está eliminando regímenes especiales, está dándole progresividad al impuesto de la renta,
está grabando dividendos, ganancias en bolsa, está eliminando algunos regímenes especiales, ¿no? Que eso es lo que todos los teóricos decían que tenía que hacerse. El problema es que en el alcance es muy limitada. Tendría que haber sido más radical para más o menos lograr resarcir parte del hoyo financiero que tenemos en México y que no alcanza para cubrir los mandatos sociales. La reforma energética está vinculada a ello. ¿Por qué? Porque ante este abandono fiscal, lo que el Estado mexicano hizo es utilizar los recursos del petróleo, que por suerte tenía precios altos en el mercado internacional, para financiar lo que lo fiscal no podía financiar. Adicionalmente se privatizaron empresas públicas, ¿no? Se regularizó cierta actividad, se cortó también el efecto tijera, aquí operó, y también tenemos el problema de la ley del servicio civil, porque los gobiernos anteriores, concretamente los del PAN, abusaron en cierto modo de la ley de servicio civil, y muchos de los funcionarios, estoy hablando a nivel federal en términos generales, no pueden despedirlos porque están amparados por una ley que les da permanencia, y por eso no se han podido renovar los cuadros de la administración. Y en esos últimos años aumentó muchísimo el gasto corriente y los sueldos de la gente, porque además, como la economía no crecía, el empleo lo generaba el sector público, no el mercado o la empresa privada. Se puede decir mil cosas sobre el particular. Lo cierto es que si las economías, y aquí meto algo de mi interés, no crecen, va a ser muy difícil que los sistemas fiscales y financieros no hagan agua. Estamos en el mundo generando ideas muy novedosas. Yo quisiera ver lo que va a pasar en Francia con las resistencias de las colectividades locales frente a esta propuesta del primer ministro, porque puede haber una rebelión de las provincias, como diría Ortega y Gasset, la rebelión de las provincias que dicen, oye, no me quites. No sé cómo se elijan esos 36,000 municipios, si es una lucha de partidos o es una lucha por lista, pero me imagino que los partidos meten la mano, aunque la elección no sea de partidos, de los 36,000. Es por partidos. Bueno, entonces, sí hay problemas, porque por ejemplo, aquí en México se podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, todos los municipios quieren tener un hospital, todos quieren tener una central de abastos, todos quieren tener una preparatoria, pero el tamaño de su población no les permite financiar esos propósitos. Entonces, lo lógico sería que, por ejemplo, en la zona poniente del estado, de Tecala, Coatlán del Río, pongo el ejemplo porque aquí estamos en casa, hubiera una prepa para 5 municipios, un rastro para 5 municipios, un campus universitario para 5 municipios o más, ¿no? Entonces, pero el problema es que los municipios al revés, Sosocotla se quiere independizar ¿dónde está? De Puente Dixtla, ¿no? Tetelcingo de Cuautla, ¿no? Ocotepec de Cuernavaca, digo, los pueblos alrededor de Ayala, de Nextepango, se quieren independizar de Ayala, ¿no? El gobernador propuso que haya municipios indígenas, autónomos, en Hueyapan, aquí y allá. No, por ahí no va, técnicamente la solución no va. Políticamente puede ser que sea una manera de amortiguar la inconformidad existente, pero técnicamente lo lógico sería volver a centralizar. Eso es lo lógico, que es la tesis francesa finalmente. Están recentralizando porque la pulverización que hubo no ha dado los resultados convenientes. Y es el mismo problema que estamos enfrentando. Es el mismo problema, relativamente hablando. Muchas de las medidas que están tomando hoy tienen un perfil centralista aquí en México, ¿no? Por ejemplo, se descentralizó la educación, se le pasaron recursos federales al Estado para que le pagara a los maestros, pero no se logró uniformar el sindicato.
de los maestros de la educación. Entonces tienes el problema de la sección 22 de Oaxaca, de la sección de Guerrero, de la sección de Morelos, que luchan por sus prerrogativas y sus prebendas. ¿Qué es lo que está decidiéndose en estos momentos? Que el pago de los salarios de los maestros federales ya no se haga por los gobiernos estatales con el apoyo de sus instancias administrativas, sino que se haga nuevamente por la federación. Que sea la federación la que le pague a los maestros. Y lo mismo va a pasar con lo que se hizo en materia de salud. En resumen, el problema de las crisis locales, de las finanzas locales, de la administración local, de la política local, tiene que ver con fenómenos que rebasan los problemas incluso de cada país. En mucho tienen que ver con lo que está en el horizonte mundial, el problema del poder y el problema de la reconstitución de los estados-nación. Aquí en México hubo por ahí algún académico que dice que hay mayor cercanía entre Nuevo León y Texas o Laredo que entre Reynosa y Chiapas, que lo más lógico sería que hubiera una asociación geopolítica entre Chiapas y Centroamérica y que a lo largo del tiempo puede haber 9 naciones en vez de las 20 sardinas que están compitiendo con el tiburón que son los Estados Unidos. Se habla de una recomposición geopolítica en el lado americano, como pasó en Europa. Pero en Europa están enfrentando el tema de las autonomías. Ya no digamos Crimea, Ucrania y todo ese relajo. No, en España, Cataluña se quiere separar de Madrid, ¿no? El País Vasco, aquí con nuestros representantes, por eso se vino a Cuernavaca, porque dijo, aquí está más tranquila la cosa. Los patrones son cómplices. Son cómplices. Entonces, hay un problema de reconfiguración del mundo, de reconfiguración de las leyes y las normas a raíz de estas crisis económicas que ahorita hemos visto solo a partir de una perspectiva local. Pero me parece, y con eso termino, que el esquema que nos ha presentado el profesor Servá es por demás interesante de lo que está pasando en un país por demás muy importante que está luchando por contrarrestar la crisis del jacobinismo tradicional francés al que nosotros hemos imitado. Si ellos imitan a los alemanes y quieren tener como ídolo a Alemania, nosotros en muchos sentidos hemos seguido como ídolo a Francia. Imagínense cómo estaremos, ¿no? Muchas gracias.